Cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos a esta nueva semana de formación con mucho frío. Muchas gracias por su puntualidad. Una semana en Bogotá con una temperatura y una sensación térmica muy baja. Como consecuencias, creo que hay mucha gripa, incluyéndome. Entonces, pues nos toca cuidarnos, seguir cuidándonos y aún más con todo este clima que nos rodea. Bienvenidos. Estamos pendientes de la programación. Digamos que oficialmente tenemos programación hasta esta semana. Sin embargo, pues esperamos que la próxima semana también tengamos la oportunidad de encontrarnos para tener el final y el cierre de nuestro curso de Excel. Hasta ayer les revisé las entregas. Quiero comenzar por ese punto. Voy a compartirles pantalla para mostrarles cómo van sus entregas. Entonces, muchos muchos rojitos diría yo. Todavía hay actividades de Word 1 que no se han corregido, que no se han enviado. Jason me envió su excusa, pero Laura Valentina Durán sí no he recibido ninguna notificación. Entonces, para mí es importante conocer si Laura va a continuar o no, porque pues no tiene sentido yo estar revisando y si no hace la entrega. Entonces, pues veo que Laura tampoco está conectada. Pero en el momento de llamar a lista la revisaremos para ver qué nos comenta al respecto. Con relación a las demás entregas, pues ya mejoraron la 2 y la 3. Algunos todavía tienen cosas pendientes. La sesión debían haberla entregado la semana pasada, el 16, y fíjese que hoy estamos a 25 y todavía tienen cosas pendientes. Entonces, de verdad que sí quisiera saber cuáles son las dificultades, qué es lo que les impide ponerse al día, corregir. Hemos hecho los ejercicios casi que uno a uno, explicando paso a paso cada uno de ellos. Entonces sí es importante conocer por qué no se han hecho esas entregas. ¿Mm? ¿Algún comentario? Por ejemplo, de Charen Zamudio, tampoco está conectada. Sí, señora. Profe, una pregunta, ¿eso de rojo qué es para corregir? Claro, pues eso lo saben ustedes. Mire, desde cuánto hace que les expliqué que aquí dice que la C es una actividad para corregir. Además, en la plataforma Territorium, allá está el comentario de lo que deben corregir. Profe, una pregunta, ¿puedo subir eso ahorita? Es que yo las corregí, pero pues creo que no se subieron. Es que tenía poco internet. Pues tienes plazo hasta las 11 de la mañana de enviar eso, las correcciones. Listo, sí, señora. Muy bien. En la 3, pues solo está pendiente Julián Ortiz. Julián está. Julián Yesido Ortiz Castro.
No lo veo. Entonces, pues ahí están como las personas que por eso no se enteran, que tienen que estar pendientes de las calificaciones, de las notas. Ya hicimos la entrega 1, la 2 y la 3 de Excel y todavía continúan con problemas. Si hay dudas, pues simplemente pregunten, pero no hay esas preguntas, no hay esas inquietudes, entonces complicado el tema, bien complicado. Nada, entonces vamos a comenzar con la actividad a continuar con la actividad número 4. Angie Acosta, cuéntame, Hola, profe, buenos días. dime, Profe, es que yo sí tengo unas preguntas de unos ejercicios de la cuarto que no. de la 4, listo. Sí, señora. Bueno, entonces, por favor, la invitación es a que revisen el tema de las notas y al final volveré a ser reiterativa porque como no están conectados todos en este momento, me toca volver a repetir acerca de las notas al final de la sesión. Muy bien, vamos entonces a mirar las preguntas de la sesión 4. Cuéntame en cuáles tienes dudas. Profe, en el de llamadas, yo solo pude hacer la primera, que era que decía calcula el valor total de las llamadas que hizo Jorge. Entonces, pues yo Ajá, ahí utilicé sumar puntos, sí, ajá, y de la celda de la A2 a la 19 le puse punto y coma, entre comillas, Jorge. Otra vez punto y coma y ya la celda de la C1 a la C19 y ahí para ya la me suma. dio, sí señora, y ahí ya me dio 3.500. Pero Ajá, donde dice calcule el valor de las llamadas internacionales mayores a 300, ahí ya no pude, o sea, no supe cómo acomodar el mayor y el menor, bueno, porque en el otro dice calcule el valor de las llamadas nacionales menores. entonces mira, acá primero tienes dos condiciones. Una que sea internacional y la otra condición es que sean mayores a 300. Entonces aquí ya tienes que utilizar un sumar punto sí punto conjunto. Vamos a ver si está por acá. No. Vamos a llamarlas aquí en todas. Sumar punto sí punto conjunto porque tienes dos condiciones. Internacional y que sea mayores a 300. Entonces, lo primero que te piden es el rango de suma. Entonces, el rango de suma es este que está aquí. Nos vamos para el primer criterio, entonces, internacional. Como es la palabra internacional y esa palabra internacional está aquí en el destino, pues el rango será destino. El criterio internacional. Voy a ponerlo todo en minúsculas. Aunque recuerden que no hay restricción entre escribir mayúsculas y minúsculas. ¿Listo? Nos vamos para el segundo criterio, que sean mayores a 300. Entonces escojo nuevamente el rango de valores y en el criterio, entonces como yo soy la que voy a escribir el criterio, pongo entre comillas exactamente lo mismo, mayor a 300. Y cierro comillas. Le doy a aceptar y entonces él me coloca la suma de únicamente los valores que sean mayores a 300. No incluye el 300 porque yo no le escribí mayor o igual. ¿Sí? Entonces, Sí, señora. qué valores me estaría sumando? Hagamos la prueba. Estaría sumando los 800 más este valor, más este valor,
este otro, este de acá, este de acá, ninguno de estos, este, más este último. Entonces por esto, ay, ¿qué pasó? Espera, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál? 1600, tomé alguno que no era. Son 2 personas que ven ahí. 800, 1890, 1800, 2500, 3580. Estos no. Sí, porque hay una diferencia de mayores a 300. Vamos a ver cuánto es la diferencia entre el resultado que nos dio entre este valor menos este valor. A ver, ¿dónde está el error? De 320. En el 320 es donde está el error. Présteme a ver si fue que me faltó. No, pero yo ahí lo tomé. En este dato es donde está el error. 320. Ah, ¿sabe dónde está el error? Que yo tomé estos 320, pero es que no son, tienen que cumplir, acuérdense, las dos condiciones, que sea internacional y que además sea de mayores a 300. Entonces observen que estos dos sí cumplen. Estos dos sí cumplen. El 320, a pesar de ser mayor a 300, no cumple porque es nacional. Entonces ahí es donde yo tengo el error. Estos tres sí cumplen. Este cumple. Este cumple. Y este cumple. En cambio, yo aquí estoy tomando el 320 y este 320 no lo debo incluir porque es nacional. Entonces es ahí donde está el error. ¿Sí fue claro? Sí, señora. Bueno. Preguntas. ¿Alguna otra? Con el siguiente será lo mismo. Entonces aquí es nacionales, nacional. Y la otra condición es que sea menor a 500. Ya miramos que alguien está por allá. Angie, cuéntame. Alejandra Segura. ¿Alguna otra duda de estos ejercicios 4? Sí, profe, yo tengo otra. Uh-huh. Es que en el ejercicio de... en el de examen de admisión. Examen de admisión, sí. Bueno, yo hice, mi duda es en la 3. Pues el resto los hice con contar puntos, sí. Sí. Pero el tercero dice cuántos aspirantes se presentaron al examen, que hayan aprobado o no. Entonces, lo que yo hice fue que primero tomé la celda donde dice el total de todo, la última. Esta de acá. Sí, señora, esa. Y lo que hice fue que yo la multipliqué por 3. ¿Sí? O sea, antes de poner la función, yo le puse igual, bueno, la Aquí. multiplicación y señora. ¿Aquí hiciste eso? Sí, señora, yo le puse
ahí escogí la celda y la Ujú. multipliqué por 3, ¿sí? Esta Y y la multiplicaste por 3. sí, señora. Y después lo que hice fue que ahí sí le resté, o sea, puse el guioncito de restar, ahí sí puse contar puntos sí, abrí paréntesis y coloqué pues de la celda de 19 a la de 54 y ahí le puse punto y coma y entre comillas le puse NP, que fueron las personas que no presentaron. Y ahí otra vez cerré entre paréntesis y le resté las personas que habían aprobado y las que no. ¿Así está bien? No hiciste muchísimas cosas, porque mira, analicemos ahí. Dice, ¿cuántos aspirantes se presentaron al examen? Mira que aquí está el título de la columna que llama aspirantes. Entonces es cuántos se presentaron ahí, cuántas personas hay en esta lista de aspirantes. Y simplemente era contar, no había que hacer sino contar este rango. Pero, profe, es que ahí dice que las personas que hayan aprobado o no, más no las que no presentaron. Ahí dice, Claro, pero es que los aspirantes, cuando ustedes se presentan a algún lado, ustedes son aspirantes. Por ejemplo, cuando se presentaron al SENA, ustedes son aspirantes, se presenten o no se presenten. Y por eso aquí dice aspirantes, son la cantidad de personas que hay. Y fíjese que aquí dice hayan aprobado o no, pero no dice cuál examen. Hayan aprobado o no, esto es como un despiste que hay. Y más aún aquí que te están diciendo cuántos aspirantes, mire, aquí está aspirantes, aquí está matemáticas, estadística y lógica. Si ves que en el primer enunciado dice cuántos no se presentaron en el examen de matemáticas y ahí uno identifica y uno dice, uy, claro, aquí dice matemáticas. ¿Cuántos en el de estadística? Y aquí dice cuántos aspirantes. Era simplemente contar estos. Y el término de aspirante es una persona que aspira a algo, a un cargo, a un cupo, a una entrada, pero no el hecho de que yo sea aspirante, me debo presentar. Algunos compañeros de ustedes se inscribieron en el SENA y aspiraron a ser aprendices, pero después no se presentaron. Otros sí se presentaron. Entonces, no se dejen como engañar de todas estas formas de redundar las cosas, sino piensen y analicen un poquito. Fíjense que aquí decía, ¿cuántos aspirantes se presentaron al examen? El despiste es este que dice hayan aprobado o no, pero aquí estaba la columna de aspirantes. Era simplemente sí, contar porque era solo números. Y fíjate que aquí ya estaba el resultado, 36. ¿Sí? sí, señora. Bien, pero sí te quedó clara la explicación. Sí, es que yo estaba restándole a las personas que no habían presentado el examen. Pero ¿cuáles no? ¿De qué examen? Porque fíjate que hay... Porque es que arriba dice que NP, o sea, que no aprobó. Y abajo Sí, solo decía que, perdón, NP es que no presentó. no presentó. Por eso, pero entonces tú habías tenido que mirar los que no presentaron matemáticas, estadística y lógica. Si lo ibas a hacer de esa manera. Ah, ya. Sí, porque si hubieras hecho los NP de matemáticas es este resultado del primero. Si hubieras escogido los NP de lógica era el resultado número 4. Por eso Ah, ya. era solo como lo que llamamos la cascarita.
pero no Ah, bueno. era tanto como la cascarita, sino leer simplemente cuántos aspirantes. Ah, Bien, bueno, profe. ¿alguna otra duda? Y Con estos de estado, la recomendación es que cuando planteen, ojo con fijar los rangos, porque cuando ustedes no fijan los rangos, pues al arrastrar, recuerden que se arrastra, que se corre el rango, ¿sí? Eso es lo único que deben tener cuidado ahí. ¿Qué otras dudas? profe, en el ejercicio en el de cursos, Cursos, acá. señora, yo, Tenemos unos códigos, unas edades y unos cursos pendientes. Sí, dime. yo pues pude hacer el primero, pero el segundo ya no. No sé si me habrá quedado pues bien hecho. ¿Cómo lo Que yo le planteas? puse contar sí conjunto. Entonces, Igual, contar, punto sí, punto conjunto. Entonces, ¿cuál es el primer rango de criterios? pues yo cogí la edad. La edad. Entonces, este es el primer rango. Muy bien. Ahí le puse punto y coma y entre comillas le puse mayor o igual a 18 y cerré comillas. Entre comillas, mayor o igual a 18 y cerramos comillas. Muy bien. Ahí le O sea, puse, ya estoy definiendo los alumnos mayores de edad, ¿sí? Listo. El siguiente rango de criterios. le puse punto y coma y le escogí la celda D. ¿B? D de dedo. D de dedo. Sí, señora. Y escogiste todo ese rango. Sí, señora. Y ahí después le puse punto y coma y entre comillas le puse igual a 0 y cerré comillas. ¿Así estaba bien? Dice, no tienen cursos pendientes. Entonces, si no tienen cursos pendientes es porque son iguales a 0. Muy bien, sí. Iguales a 0. Porque si no tengo nada pendiente es porque estoy en ceros, ¿sí o no? Sí, señora. Cierro paréntesis y le doy enter. Muy bien el análisis, sí. Son iguales a 0. Pero ya la segunda no la podía hacer, profe, no la entendí. Porque si tuviera 1, 2, 3 es porque tengo cursos pendientes. Muy bien. Ahora vámonos para el segundo. ¿A cuántos alumnos de 18 años les falta 5 o menos cursos? Entonces, igual contar, que es un contar puntos y conjunto. Vamos a buscarla acá. Perdón. Entonces dice, el primer rango de criterios es la edad, vuelve y juega. El segundo rango de criterios, entonces el enunciado me dice que son los alumnos de 18 años. Entonces acá tienen que ser, entre comillas, los iguales a 18, porque no son ni mayores de 18 ni menores, son los que tengan 18 años. Y en el segundo dice que les falten 5 o menos cursos, entonces son los cursos pendientes. Y el criterio, entonces, entre comillas, los menores o iguales a 5. Porque falten menos 5 o menos cursos, pero incluyendo el 5. Entonces le doy a aceptar y él me saca este dato.
¿Sí te quedó claro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Muy amable. Qué pena hacerle tantas preguntas, pero era que estaba No, 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 confundida. de eso se trata. Inclusive si hay más, muchísimo mejor porque con eso les ayuda a clarificar. ¿Alguien Gracias, más? profe, muy amable. Listo. Alejandra era con la que estábamos hablando, sí. No, no, señora, es otra Ah, con compañera que Angie. también se llama Alejandra. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas de estos ejercicios? Dime, Alejandra. Profe, en el chat Alejandra, está la cuéntame. pregunta de ella. Alejandra dicen, no me funciona el audio, pero tengo ejercicio, tengo duda con el ejercicio de temperaturas. Sí, ese ejercicio también genera muchas dudas. Temperaturas. Entonces aquí, en temperatura, tenemos que hacer varias cositas antes de. Tenemos las fechas del 1 de agosto ¿de qué año será eso? ¿2002 será? Dice que debemos aplicar funciones básicas para encontrar información sobre las temperaturas. Se tiene la siguiente lista con las temperaturas diarias promedio de una cierta ciudad durante el mes de agosto. Si la temperatura es menor que el promedio, colocar en la columna observación baja. En caso contrario, normal. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Empezar a llenar estos dos cuadritos al tiempo. No puedo colocar ninguna observación aquí en este momento porque todavía no sé cuál es la temperatura promedio. Entonces aquí, temperatura máxima, pues entonces será el max y selecciono el rango de las temperaturas. Y ya tengo la temperatura máxima, el valor de esa temperatura más grande que hubo en ese mes. La temperatura mínima, entonces es min, y selecciono el rango de temperatura, cierro paréntesis y obtengo la temperatura más bajita que fue 18,40. Ahora sí voy a calcular la promedio, la temperatura promedio del mes. Entonces, esa temperatura promedio dice que fue 20,62. Con esa temperatura promedio ya puedo escribir aquí si la temperatura fue baja o normal. Porque dice, si la temperatura es menor que el promedio, colocar baja. En caso contrario, normal. ¿Qué función utilizaría aquí para colocar esa observación de baja o normal? ¿Cuál creen ustedes que utilizaría yo ahí? ¿Qué función? Es un igual sí. Una función, sí, perfecto. ¿Cuál es la prueba lógica? Tomar esta temperatura y mirar si está, si es menor, perdón, si es menor a la temperatura promedio. ¿Cuánto es la temperatura promedio? 20,62. Si eso es verdad, entonces debe colocarme la palabra baja. Y en caso contrario, pues me colocará la palabra normal. ¿Listo? Entonces aquí viene la observación si es baja o es normal. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Bien. Ahora me dice que debo contar el número de temperaturas menores al promedio. ¿Cuánto es el promedio? 20,62. Entonces, como me está pidiendo una cuenta y una condición, entonces es contar puntos sí. ¿Y cuál es el rango? Pues me está pidiendo que sean las temperaturas. ¿Y cuál es el criterio? Entonces, entre comillas, que sea menor a 20,62, que es la temperatura promedio. Aquí quiero hacer una observación. Hay algunos computadores que el resultado, aquí en el resultado del promedio, están configurados para que no les dé 20,62, sino 20,62. Entonces, si su computador le arroja ese resultado como 20,62, en el momento en que usted escriba el criterio, también pues debe colocar el 20,62. No sé si me estoy haciendo entender acá. Porque si usted lo escribe como punto y es como coma, le va a generar un error. Miren nomás acá, si yo le coloco 20,62, pues él me va a colocar 0. Porque es que él viene a la tabla de temperaturas y él nunca va a encontrar ese dato. Entonces, ojo cómo lo escribe, que nosotros a veces no diferenciamos entre el punto y la coma. Bien, número de temperaturas iguales a 20 grados. Pues igual, un contar punto sí. Escojo el rango de temperaturas. Y el criterio, entonces, ¿cuál va a ser? Entre comillas, igual a 20. Y las que sean mayores o iguales al promedio, lo mismo, contar puntos sí, el rango de temperaturas, pero el criterio ahora va a ser mayor o igual a 20,62. Y el criterio, entonces, entre comillas, los mayores o iguales a 20,62. Y acá me da 15. Les voy a explicar por qué debo escribir el número 20,62 y no apuntar a la celda. Cuando ustedes sacan promedio, deben revisar el número de posiciones decimales, porque cuando ustedes están haciendo una operación de promedio, él les puede arrojar muchos números, muchas posiciones decimales. Mire, si yo le sigo aumentando aquí el número de posiciones decimales, si ve que el número real sería 20,61710, y si le sigo aumentando, lo sigue colocando los números. Entonces, cuando yo vengo a buscar estos números, si yo apunto esta celda así, él viene y busca este número dentro de este listado y este número no existe. Observen que en la lista no está el 20,61710. Mire, en ningún lado está. Entonces, si usted apunta a esta posición, pues el resultado le va a dar 0. Porque en realidad, cuando nosotros le quitamos el número de posiciones decimales,
él lo que hace es una aproximación. Y en esa aproximación, pues nos queda el número 20,62, que es lo que nosotros estamos viendo. Pero en realidad el número es mucho más con posiciones decimales. Entonces, cada vez que ustedes vayan a realizar una operación que venga de un promedio, lo mejor es que escriban el dato tal cual como lo están viendo, con una o con dos posiciones de acuerdo al rango de que tengan como el rango para buscar. ¿Sí? ¿Sí les quedó clara la explicación? Sí, profe, es que arrojaba el error, justamente era porque yo seleccionaba La pues digamos pos que la celda. Sí. Ajá, listo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces ya con eso quedan listos los ejercicios de S4 para entregarlos. Recuerden que tienen plazo para entregarlos hasta el 30 de octubre, pero si los pueden entregar antes, pues perfecto, porque ya los podemos ir evaluando. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bueno, vamos a comenzar entonces con S5, con el tema 5 de Excel. Y el tema 5 tiene que ver con otra forma de trabajar Excel y son las gráficas. Nosotros cuando tenemos información en Excel, una forma de mostrar todos esos reportes, toda esa información, es a través de los gráficos. Y es una muy buena forma de mostrar cómo estamos haciendo todas estas operaciones de funciones, de sumas, de restas, de multiplicaciones. A veces la gente no le interesa tanto la operación, sino cómo va a mostrar usted esos resultados. Entonces, una forma de mostrar, Juan, estás llegando un poquito tarde. Una forma de mostrar esa información es a través de los gráficos. Entonces, cuando nosotros queremos representar esa información, vamos a hacerlo como en primera instancia a través de esta opción. ¿Cómo encontramos los gráficos? En el menú insertar, en la parte del centro está todo lo que corresponde a esa cinta de gráficos. La primera parte que él coloca son los gráficos recomendados. Entonces él dice que si usted quiere que Excel le recomiende un buen gráfico para representar sus datos. Y le da unas indicaciones. Seleccione datos de la hoja de cálculo y haga clic en este botón para obtener un conjunto personalizado de gráficos que consideramos se ajustarán de manera óptima a sus datos. Aquí nos está dando varias indicaciones. Primero, que nosotros para hacer un gráfico tenemos que seleccionar los datos. Y luego, si queremos que Excel nos recomiende un buen gráfico, pues utilicemos esta opción. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los gráficos los puedo utilizar para representar la información. Depende de la información que yo tenga. Asimismo, utilizaré algunos gráficos. Entonces, fíjese que ya aquí me está dando algunas indicaciones. En la parte central están algunos gráficos que él ya tiene, algunos estilos de gráficos. Y en la última parte está el gráfico dinámico, que ese lo vamos a ver cuando veamos tablas dinámicas.
Entonces nos vamos a centrar o en los recomendados o en la galería de gráficos que él trae. Pero recordemos que las indicaciones es que debemos seleccionar datos. Entonces me voy a pasar aquí a la primera hoja donde hay datos para realizar el gráfico. Entonces acá tengo en esta primera hoja los meses de enero a diciembre con unos datos del IPC. Me están diciendo aquí que debo generar un gráfico de líneas con los datos del IPC. Entonces voy a seleccionar la información y otra recomendación importante para hacer. Cuando usted vaya a graficar y su tabla tenga títulos como mes, como IPC, como otros datos, selecciónelo desde el título de la tabla, porque eso le ayuda a que la tabla tenga nombre, se pueda identificar. Entonces selecciono desde el título de la columna con todos los datos y me vengo a la pestañita que está aquí abajo para ver todos los gráficos. No me voy a ir a ver los recomendados porque ya me están pidiendo que sea un gráfico de líneas. Sin embargo, él me coloca aquí los recomendados y me está colocando columnas, me está colocando barras, me está colocando líneas de dos formas y este de embudo y este de Pareto. Fíjate que no me está colocando ni de torta ni de otros tipos, sino estos porque se acomodan a los datos que yo seleccioné. Pero me vengo aquí a todos los gráficos y aquí están todas las opciones de gráfico. Dentro de cada opción de gráfico, entonces encontramos unos subgráficos. Entonces, por ejemplo, entre columnas hay columnas agrupadas, apiladas, 100% apiladas, y a medida que usted vaya pasando, él le va dando el nombre de los subgráficos que tiene. Y además le muestra una vista previa de cómo va quedando su gráfico. A mí me piden que sea en líneas, no me piden uno en especial, entonces yo puedo escoger este de líneas sola, de líneas apiladas, de 100% apiladas, con marcadores, apiladas con marcadores, 100% apiladas con marcadores o líneas en 3D. Voy a escoger el primero y le doy a aceptar. Y de esta manera ya obtengo mi gráfico. Pero ahora voy a hacer otro gráfico donde voy a escoger toda esta información. Voy a hacer el mismo procedimiento y ustedes me van a decir cuál de los dos gráficos nos quedamos. Escogemos este mismo, le doy a aceptar y aquí tengo este otro gráfico. Voy a poner este encima de acá para que no vean la información y este de acá. ¿Con cuál de los dos nos quedamos? ¿Con el primero que hicimos o con el segundo? Ustedes me dicen. Con el segundo porque se ven los meses. Con el segundo porque se ven los meses. Perfecto. Entonces, como yo les estoy diciendo que el gráfico es una manera de representar, entonces ustedes deben seleccionar la información de tal manera que el gráfico hable solo y no necesite un traductor. Por ejemplo, en el primer gráfico que hay del 1 al 12, si yo no supiera que son meses del año, ¿yo qué pensaría? Que es, ¿qué? ¿Años? ¿Que son periodos? Porque es que está del 1 al 12, pero ¿qué podrá hacer? En cambio, en el siguiente ya sé que es enero, febrero, marzo, y puedo deducir que es el comportamiento
del IPC durante los meses. Entonces voy a borrar este primero y me voy a concentrar en este segundo. Entonces, aquí, importante que ustedes identifiquen cuál es la mejor forma de representar un gráfico. Entonces, ya estoy en el gráfico y fíjese que el gráfico está seleccionado y aquí en la parte de arriba aparece un menú para el diseño de ese gráfico. En este menú, entonces, ¿qué puedo encontrar? Elementos de gráfico para adicionar. Entonces aquí puedo adicionarle ejes, título a los ejes, títulos a los gráficos, etiquetas de datos, tablas de datos, tablas de error, etcétera, etcétera. Entonces acá puedo empezar como a maquillar este gráfico. Pero al lado aparecen unos diseños rápidos, que son formas de cambiarle el diseño de una manera rápida. Y fíjense que cuando ustedes están pasando por esa opción de diseño, él les pone como una lista de las cosas que va a hacer. Por ejemplo, en el diseño 2 dice que muestra los siguientes elementos de gráfico. Muestra título de gráfico, leyenda superior, etiquetas de datos a la derecha y eje horizontal. Y así sucesivamente. Entonces usted puede o ir a agregar elementos de gráfico o irse al diseño rápido y escoger algún diseño que se acomode a lo que usted quiere presentar. ¿Sí? Bien. Puede cambiarle colores. ¿A quién le puede cambiar colores? Pues a la paleta del gráfico que usted seleccionó. Entonces, puede cambiarle los colores, en este caso, a las líneas. Y observen que al cambiar los colores, los estilos de diseño que están al lado también van a cambiar. Entonces, esta parte corresponde como a ese maquillaje que usted le quiere dar a el gráfico. Muy bien. Listo. Pero también puede cambiar entre filas y columnas. Entonces se intercambian los datos de eje y los datos que se hayan colocado en el eje X se moverán al eje Y viceversa. En algunos casos, pues este cambio de filas a columnas no me ayuda, pero habrán ocasiones en que sí. También puede ocurrir que se me haya olvidado escoger algún rango de datos, entonces aquí puedo seleccionar los datos si se me olvidó escoger algún rango. O puedo editarlos y decirle, mire, solo tráigame algunos meses, no me traiga todo de lo que yo le marqué, tráigame solo algunos. Entonces aquí viene enero, marzo, mayo, junio, ¿sí? Los datos que usted haya seleccionado. O simplemente vuelve y marca todos y él le trae nuevamente toda la información. Puede cambiar el tipo de gráfico. Entonces ya este de líneas no me gustó, quiero este de puntos o otro tipo de gráfico. Voy a seleccionar este mismo porque me están pidiendo de líneas. Y puedo mover el gráfico a otra hoja. Entonces no lo quiero aquí mismo, sino que lo quiero en una hoja aparte, en una hoja nueva. Le puedo poner, por ejemplo, en vez de gráfico 1, gráfico IPC, en mayúscula, IPC, y le doy a aceptar. Entonces él me crea una hoja nueva donde está todo el espacio para este gráfico solo. Observen que aquí también aparecen algunas opciones. Entonces son las mismas que vimos ahorita. Mire, elementos de gráfico. ¿A dónde están los elementos de gráfico? Acá.
Si yo despliego, están los mismos opciones que están aquí en los elementos de gráfico. En la otra parte está el estilo y el color, que son estos estilos y estos colores. Y aquí en el filtro están los valores y los nombres, que fue lo que trabajamos aquí entre columnas y seleccionar datos. Entonces, ayudas para realizar y diseñar el gráfico están todas. Entonces, la forma de realizar los gráficos es muy sencilla. La forma de darle el maquillaje a la información depende de lo que usted le quiera dar. Entonces, la invitación, chicos, es a que empecemos a trabajar estos archivos, estos ejercicios de gráficos y traten de revisarlos y mañana miramos los siguientes gráficos. El 2, el 3, ahí hay varios para realizar. Intenten a ver cómo les va y mañana continuamos con este tema. ¿Preguntas, inquietudes de los gráficos? ¿No hay dudas? Muy bien, vamos a llamar lista. Daniela Ortiz Hoyos. Buenos días, profe, presente. Angie Valentina Ortiz. Buenos días, presente. Charen Juliet Zamudio. ¿Dónde está? Presente, profe. María Estefania Ávila. Julián Yesido Ortiz. Presente, profe. Michael Andrés Bueno. Presente, profe. Sergio Andrés Pulido. Buenos días, presente. Angie Alejandra Costa. Presente. Francia Alejandra Maecha. Presente, profe. Jason Gerardo Molina. Edward Julián Rayo. Presente, profe. Laura Valentina Durán. Juan David Cabezas Duzán. Pablo Emilio Sánchez Ortega. Presente. Juan David Sarmiento. Presente. Julián David Rodríguez. Buenos días, profe, presente. Y Valentina Zawaski. Presente. Muy bien. Creo que por ahí alguien estaba escribiendo. Stephanie Ávila. María Stephanie Ávila. Muy bien. ¿Alguien más estaba por acá? Listo. Preguntas, chicos, inquietudes, comentarios, observaciones. Bueno, entonces como creo que está la mayoría, vuelvo y les repito que por favor necesito que se pongan al día y corrijan y envíen y actualicen todos los envíos que no lo han hecho. Por ejemplo, Julián Yesido Ortiz, que me contestó la asistencia. Julián tiene pendientes actividades por enviar. Profe, que personal se me puso falla. Yo estaba en la clase. ¿Cómo es tu nombre? Juan David Cabezas. Cabezas. No te veo. Cabezas Duzán. Listo. Entonces estaba diciendo que, por ejemplo, el compañero Julián tiene actividades
por enviar desde la 3 de Word, y si no lo hace el día de hoy, pues tendré la penosa labor de reportárselo a su instructor. Angie tiene actividades por corregir, lo mismo Sergio Andrés Pulido, Laura Valentina Durán, creo que no me contestó la asistencia. Durán Ballén. Y ha sido muy intermitente su participación, entenderé que está como en un proceso de retiro. Entonces, hoy tienen plazo hasta las 11 de la mañana para enviar, corregir y actualizar la información. Si no, en la tarde estaría reportándosela al instructor técnico, pues para que él empiece también a tomar las acciones correspondientes. Entonces, eso por un lado. Los que van al día sin problema, felicitaciones. Y estaríamos entonces trabajando los ejercicios de la sesión 5 de Excel que corresponde a gráficos. Si no hay más preguntas, chicos, les deseo un feliz día y nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día, profe. Buen día, profe, que esté bien. Gracias, hasta luego. Buen día, Juan David, cuéntame. Profe, perdón, es que estaba intentando solucionar estaba intentando hacer la corrección de la guía Excel número 3 y en la parte de ejecutivo, en ese ejercicio, hay que plantear un sí, un igual sí. Y según yo lo hice bien, pero no sé por qué no me da el resultado. Ejecutivo. ¿Cómo lo...? Espérate, comparto pantalla. Espérame un segundito porque dejé de compartir. Pero espérame un segundito. Bueno, profe. Espérame un segundo. Me dices que en el 3 ejecutivo. ¿Cómo lo tienes planteado tú? Señora, yo puse igual sí. Sí. Y puse que la casilla C7, que sería el primero de ventas mensuales, Sí. es mayor a 10 millones. Mayor a 10 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien. En el valor verdadero, en el valor sí verdadero, puse que la casilla C7 se multiplica C7 por 15%. multiplicado por el 15%, ¿sí? Y en el valor sí falso puse que la casilla C7 está multiplicada por 5%. Sí. Ahí le doy a aceptar y arrastro. Sí. Y cuando voy a mirar los que son mayores a 10 millones, se sigue multiplicando por 5% cuando debería de ser por 15, pero no sé por qué. Miremos a ver. Este es mayor a 10 millones, entonces sería la multiplicación de este por el 15%, ¿sí o no? Sí, señora. Mira, ahí está. Pero a mí me parece que se multiplica por 5 cuando estoy encima y sale la función. No, mira que si tú lo estás planteando así como me lo estás dictando, así es. Pero entonces, ¿por qué arriba parece que se está multiplicando por 5 en vez de por 15? Si quieres, compárteme la pantalla. ¿Puedes compartir? Señora.
Mira que ahí está bien planteado. ¿A dónde te aparece que solo aparece el 5%? Es que yo no había intentado pues multiplicarlo en otra casilla para ver si me daba bien, pero es que me estaba centrando en que me paraba aquí y pues aquí me decía que estaba por el 5%. Pues por eso me confundía, pero No, ahí está bien. ok, profe, Bueno, gracias. listo. Entonces nos vemos mañana. Buen día. Buen día, profe, gracias.